Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¡Dale, Catanga! ¿Cómo andan? Viernes. ¡Para vos! ¡Ahí va! ¡Eso! ¿Qué? No. ¿Qué? Viernes. Todos con la digan lo que digan. ¿Qué? Para arriba, muévele así. Viernes. Para arriba. ¿Qué? Este baile es bueno. ¿Por qué? Es muy divertido. ¿Por qué? Se pone más bueno si baila. Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News. Ni tampoco ¿Cómo andan? Esto es pa' bailarlo Viernes. y darle de ¿Qué hace Jorge? Viernes. Bueno, no sé por qué. Viernes. Podría perfectamente ser viernes, Sapo. Un jueves más jueves que nunca. No sabes lo que se viene después, Sapo. Te voy avisando que se pronostica alto frío, hasta en algunos lugares aguanieve. Mirá que el fin de semana y tal vez el viernes no son tan auspiciosos, pero el jueves será nuestro viernes. Bueno, perfecto, te sigo a todos lados, Jorge. Igual se viene un viernes, por lo que te he entendido, un viernes con un debate que va a traer cola. Que no va a contar con mi presencia, Jorge. Ventila al aire, ¿qué es lo que vas a hacer? Yo me voy. Ventila al aire la que te mandaste. Yo me voy de vacaciones. Ventila al aire cómo andan tus cositas. Contale a la gente cómo andan tus cositas. No hable en mi vida privada. Spoiler alert, bien. No hablo en mi vida privada. Spoiler alert, bien. Simplemente que no voy a estar, voy a estar ausente, digamos, Sí. de este programa durante un par de semanas. El día de la jornada de mañana. Te interrumpo un segundito. Sí. Porque me parece que lo estás vendiendo muy abajo. El Sapo se une a la rutilante cantidad de figuras de FM del Sol de paseo por el mundo. Ajá. ¿Ustedes pensaban que el mundo Bombi Band, de recorrer el mundo y estar de viaje y de vacaciones en junio, julio, era solo para los Rafa Cotelo, los Piñeirúa, los Nico Batalla? No. El Sapo puso su patita, su anquita de rana y se va a dar el lujo de irse de viaje. Podemos avanzar hasta ahí, Jorge. Está bien. Sí, voy a estar un par de semanas fuera del aire. Obviamente va a estar con la mejor compañía, la de Jorge Valmeli, quien va a estar solo mañana. Obviamente no va a estar solo porque va a estar, obviamente, Maca Saavedra acompañando y va a haber una constelación de invitados de alto porte. Cumplimos el sueño, Sí. tener un programa propio como El Licenciado, hablar al micrófono, mucha botonera. ¿Van a hablar del conflicto de Israel y Palestina también? Me estás spoileando mucho material. Subí el volumen. Me estás spoileando mucho material. Me estás spoileando mucho material que quería largar mañana. ¿Quién fue el que dijo? Menem, ¿no? Menem lo dijo, Sapo. Síganme porque no los defraudaré. No los voy a defraudar. No los voy a defraudar. Quédense tranquilos que primero, mañana se viene un programón histórico. Sorpresa, a lo licenciado. Y cuando estemos mano a mano con Nicky Batallis por un par de semanitas. Ya anda a la vuelta, Nicky Batalla. El concepto es no filler, only killer. O sea, solo va a haber días de alto voltaje. Como el Back in Black. O sea, no hay un tema que sobre. Exacto. No va a haber un. En ese CD de 2 semanas, no va a haber una canción de relleno. ¿Qué? ¿Por qué Van a es ser una todos temardos. ¿Es lucerito esto? ¿Y por qué el sórdromo? Ah, perfecto. No entendía la referencia, perdón, Alvin. Pero voy a saludar a la bisagra de esta emisora, @AlvinGreen, el emperador de la consola. Aplomado siempre, va más aplomado que nunca. Está @Wikimacana, está todo pasada de revoluciones, ¿no? Cierre de semanario, produciendo para acá, para allá. Bueno, tranquila, Maca, se vienen cosas buenas. Y está el único, el indiscutido Switchermaster estrella de esta emisora, de nuestro canal de YouTube, nuestro querido canal de YouTube de FM del Sol. Es @César Giacosa. Buenas tardes para todos.
Bueno, hay mucha cosa para comentar, Jorge. Nos habíamos copiado lo que fue esta evaluación crítica que circuló en la interna del Partido Nacional. A corazón abierto, Bueno, le filtran un informe bueno. crítico a Álvaro Delgado en plena votación del directorio del Partido Nacional. pero esto que estás diciendo vos, estás hablando de que desescalame 15 pasos porque... Vamos por partes. Un evento absolutamente desconectado. Aparece, se llega a la prensa un informe que pone críticas sobre la campaña electoral que hizo Álvaro Delgado, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con que este fin de semana se va a definir quién va a ser el presidente del honorable directorio, y Álvaro Delgado tenía a priori los votos para ganar, pero está ahora en una disputa y le puede terminar ganando Javier García. Escuchame. Dos eventos sin conexión, no tienen absolutamente nada que ver. Sí. Desescalamos. Vamos Bueno. de 100 a 2 o 3. Porque, digo, me desprendo por completo de tus especulaciones, Jorge, y simplemente pongo arriba de la mesa información pura y dura, Ok. que obviamente generó ruido, o generó Ajá. señales de alerta. No veo por qué, porque son eventos que no tienen absolutamente nada que ver. Justo se va a votar la presidencia del honorable Ajá. directorio del Partido Nacional. Sí. Álvaro Delgado está contando los votos y de repente, en un hecho absolutamente aislado que nada tiene que ver, se filtra un documento que básicamente habla de errores no forzados que cometió él en contra de toda la información y que podría haber llegado a perder a la coalición republicana. Juan Martín Rodríguez, ¿no? Diputado blanco del herrerismo, entrevistado hoy temprano en Mapa del Día en Azul FM, fue mesurado a la hora de hablar sobre este informe que se filtró. Dijo, el que filtró ese documento es un mala leche, desleal y deshonesto. Y a partir de ahí... Como Andrade, Gracias. como Andrade, Gustavo Lochanes, como Andrade en muchos. estos micrófonos, ¿Eh? imbécil y mala leche. Sí. No insulto, yo solo describo. El que filtró ese documento es un mala leche, desleal y deshonesto. ¿No? Juan Martín Rodríguez. Vos, Jorge, querés decirme que fue intencionada la filtración de este informe para que Búsqueda lo publicara la semana pasada, porque estamos en vísperas de unas elecciones en donde todo indica que Álvaro Delgado va a ser ungido como presidente del directorio del Partido Nacional, porque tendría los votos de los convencionales, las alianzas conformadas, pero hay un intento de, digamos, quizás será la contrincante, porque ahí, ya que especulás, yo especulo un poco más. O sea, acá hay, en todo caso, dos candidatos en pugna, ¿no? Javier García y Álvaro Delgado. Sí. Luis Alberto Heber se postuló, todo bien, pero Luis Alberto Heber aspirará a tener Tercera vía, es una postulación para tener lugar en el directorio. uno o dos miembros del directorio. El pájaro enciso, Lo mismo. Está lo mismo. Que ahora están reevaluando Claro. su sector lo que van a hacer de acuerdo. Bueno, la 40, que digamos, Alianza País sacó más votos que Aire Fresco en las elecciones pasadas, obviamente está desde, digamos, de sus bastiones tratando de imponerse en el partido. No imponerse, digamos, de imponer sus ideas, sino, te la hago cortita. mostrar la fuerza que tienen a través de los votos. Te la hago cortita, Sapo. Cuando uno vota muchas cosas. Algunos le dan más o menos bola a su voto. 097-441-443. Pueden mandar WhatsApp o comentar en el chat de YouTube si saben lo que están votando cuando ponen las papeletas. Alguna gente sabe mucho, poco, nada. Hay una cosa que vos votás, que son las convenciones, que por lo general ninguno de nosotros le presta mucha atención. Y que tiene que ver con la organización interna de los partidos. Como no son las personas que terminan gobernando el país, por lo general no le damos bola. No son los diputados, no son los senadores, no es el presidente. Sin embargo, es una cosa que termina votándose. Y Álvaro Delgado, que arrasó en la interna nacionalista, se quedó algo así con más del 70% de los votos. Acuérdense que su principal competidora, que era Laura Raffo, no había llegado a los 20 puntos, no había llegado a los 20%. Entonces, una persona que arrasó de esa manera con la interna de un partido, lo que terminó ocurriendo es que él a priori tiene mayoría a la hora de que se vote la conformación del directorio. Sin embargo, existe la posibilidad de que haya gente que está neutral en esta carrera entre Delgado y Javier García,
O gente que a priori pensaba votar a Delgado y capaz que ahora lo está pensando 2 veces y capaz que se da vuelta su voto. Sectores que antes se alinearon con Álvaro Delgado para las elecciones, ahora capaz que están pensando si no deberían alinearse con Javier García. Entonces la puja es esa. ¿Por qué? Por tener el lugar entre los blancos de tener el micrófono más grande y ser el que tiene más autoridad y el que puede salir a reclamarle más al oficialismo, marcar un mejor perfil. Te vas a convertir, de hecho, en uno de los líderes de la oposición. En los hechos te vas a convertir tal vez en el líder de la oposición, pues si mirás los votos que tienen los blancos versus los colorados, versus Cabildo del Partido Independiente, que prácticamente no existen, probablemente te conviertas, siendo el presidente del directorio, junto con Lacalle Pou, en el líder de la oposición. Justamente, porque, a ver, en principio lo que se sabía es que García tenía su candidatura, la 40 lo apoyaba, aire fresco con Álvaro Delgado, el herrerismo con Luis Alberto Heber, y Álvaro Delgado también estaba sumando el apoyo de centro, ¿no? Un sector que aportaría sus votos de convencionales y por la patria. Pero ahora justo vimos hace poco que Santiago Gutiérrez, que pertenece a Por la Patria, se mostró junto con Javier García. Hace un par de semanas yo le hice una nota, hice una mesaza de blancos en el otro kiosco, en la Sin Hueso. Sí. Y Santiago Gutiérrez me dijo que no tenía el voto definido por nadie. Y que le hubiera gustado tener un candidato joven, por fuera de las estructuras, que no se podía hacer algo distinto con las mismas personas. O sea, él tenía una postura absolutamente distinta y ahora se plegó con Javier García. Al parecer, Lo ganó Javier García. Sí, y en un momento planeaba presentar lista propia, finalmente se decantó por el apoyo a García. Santiago Gutiérrez pertenece a Por la Patria, el sector de Jorge Gandini, de Álvaro Viviano. La consulta que dice si es una decisión unilateral de Santiago Gutiérrez o si Por la Patria apoya a Javier García. No, es una decisión de Santiago Gutiérrez. Por la Patria sigue con el apoyo a Delgado. ¿Esto qué es? Para la gente que capaz que pregunta ¿por qué hablar de esto? ¿Qué sentido tiene esto? Acá hay 2 posibilidades. Una posibilidad es el resurgir y la rehabilitación de Álvaro Delgado. Álvaro Delgado pierde contra el Frente Amplio. Muchos blancos quedan calientes por decisiones que se tomaron en la campaña. Si él sale presidente del honorable directorio del Partido Nacional, rehabilitará su imagen. Los blancos que están calientes tendrán que callarse la boca. Y se demuestra a él como una de las figuras importantes en la oposición. Si gana Javier García, es una demostración de la fuerza que tiene su sector, que le termina ganando a Álvaro Delgado. Probablemente Álvaro Delgado reciba un golpe muy fuerte y su figura quede muy golpeada. No te digo un Daniel Martínez después de haber perdido en 2019, pero va a quedar muy golpeado, tal vez a ese nivel. Y de ahora en adelante, cada vez que pase algo, no sé si ustedes lo han notado, pero cada vez que pasa algo vinculado al gobierno, habla Álvaro Delgado y van todos los micrófonos, todas las cámaras de la televisión, van a ver qué dice Delgado. Y Javier García también. Probablemente muchos de esos micrófonos y cámaras ahora se focalicen mucho más en Javier García y lo que tiene para decir, y no tanto en Álvaro Delgado, cuyo rol va a ser un senador más del Partido Nacional, mientras que Javier García, además de ser senador, va a ser el presidente del honorable directorio del Partido Pero no Nacional. va a serlo. Va a renunciar. Va a renunciar para tener algo mejor. Pero va a ser Álvaro Delgado el presidente del directorio del Partido Nacional. Si gana. Gana. Sapo, yo sé que vos no creés en los procesos electorales, pero tenés que esperar a la votación. No, bueno, yo te digo, ¿qué está en juego ahora? Está en juego ver si Álvaro Delgado resurge con fuerza o si Javier García se lo termina comiendo y Delgado termina con el agua hasta el cuello. Bueno, en este contexto es que retomamos el informe que salió la semana pasada en Búsqueda, que fue realizado por el sociólogo Oscar Licandro, que era parte de la mesa chica de Lacalle Pou durante la campaña del 2019, que dijo como parte de las conclusiones que el resultado fue algo inesperado y grave, en especial por la buena gestión de gobierno de la coalición republicana, lo que se vio refrendado en los elevados niveles de aprobación del exmandatario, de Luis Lacalle Pou. Y ahí sostiene Licandro en este documento, que circula entre dirigentes del Partido Nacional. Documento, subrayamos, Sapo, interno. Este documento es para que no se vea. Sí. Es como que si el día de mañana yo elaboro un informe de FM del Sol, ¿no? Hablando de todas las decisiones que hemos tomado como emisora, etcétera,
y es un informe que tiene cosas críticas, y yo no quiero que lo esté leyendo el resto de la competencia, ¿no? La radio, televisión, que lo lea fulanito, menganito en un medio. Por eso es de consumo interno. Juan Martín Rodríguez fue mala leche que lo filtró, ¿no? Por eso. No es la autocrítica del Frente Amplio, ¿no? Que sí fue un documento que terminó siendo público, que terminó, digamos, con muchas idas y venidas, pero fue un proceso bastante más abierto. Esto es interno, ¿no? Y ahí se hace un detalle de los principales errores que habría cometido la fórmula y el partido en general y que llevaron a la derrota de Delgado. ¿En qué nos equivocamos? Sí, y ahí, y como primer punto, aparece la elección de Valeria Ripoll como candidata a vicepresidenta. Y dice, el informe fue uno de los mayores errores no forzados de la campaña de Álvaro Delgado, tanto por la persona elegida como por el procedimiento empleado para su designación. Y ahí dice, la disconformidad que generó en una parte importante del electorado del Partido Nacional, particularmente entre los votantes de Laura Raffo, tuvo consecuencias negativas en la imagen del candidato y produjo una migración de votantes hacia el Partido Colorado. Esto es algo que igual, si vos hoy hablás con blancos de primera línea, no te lo dicen así. O sea, te la dibujan un poco y te dicen, bueno, las elecciones no se pierden por un vicepresidente, Ripoll tenía cosas buenas, cosas malas. Es verdad, tuvimos un mes explicando, se perdió tiempo, pero esa frase es muy dura. Sí. Es el principal error no forzado, o sea, fue un error en el que caíste vos solito, y es un informe que no solamente es de opinión, porque tiene datos. Bueno, el informe revela que 2 encuestas previas indicaban que Ripoll no era la candidata preferida y que tenía un alto rechazo tanto entre los votantes blancos como entre el electorado no alineado con ninguna de las coaliciones. En la encuesta realizada en la segunda quincena de mayo del 2024 se evaluó a 5 posibles candidatos, entre los que se encontraban Raffo y Ripoll. Raffo, la contrincante de Delgado, que terminó segunda, y bueno, Ripoll, que fue una novedad absoluta. La encuesta mostró que Raffo era claramente la candidata preferida entre los votantes del Partido Nacional, 56% contra 3%, ¿no? Raffo 56%, Ripoll 3%, y de un 28% contra un 4% en las preferencias de los votantes de la coalición República. O sea que entre los blancos, de cada 10, 5 preferían a Raffo como candidata a vice, y la mano de alguien se movía hacia arriba diciendo, yo prefiero a Ripoll. Sí, dice que era... 0,3. Hubo un estudio sobre la designación y que decían que no era ideológica la resistencia entre coalicionistas, independientes y blancos, sino que tenía que ver con la persona, su estilo confrontativo, las dudas que generaba sus cambios políticos y su falta de experiencia o tradición política. O sea, no es un enojo, no es, porque viste que se discutió mucho, ¿no? Ripoll y su pasado comunista. No es, no quiero votar a alguien que fue comunista. Es, no me da seguridad a alguien que cambió de opinión tantas veces y a alguien que cambió de bando varias veces. Sí, el otro día Sebastián da Silva en el 5, consultado sobre este informe, él en su momento fue crítico de la designación de Ripoll, ¿no? Él decía, el día que se tomó la resolución, subiendo la escalera del directorio, le dije a Delgado, por favor, no pongas a Ripoll, ¿no? O sea, hubo una alerta en el mismo día por parte de Sebastián da Silva, integrante de la 40, de Javier García, de que Ripoll no tenía que ser la candidata. Los datos posteriores... También lo dijo públicamente. No solo hizo esa advertencia en privado, que la cuenta ahora, en público dijo, hubiera preferido a alguien con más Massoyer, por ejemplo. Exactamente. Después se alineó y es verdad que terminó apoyando esa fórmula, pero él no estaba nada contento y como él, muchos otros. Pero y acordate después cuando se empezó a... Abuchearon, sapo. Sí. Ripoll se subió al estrado con Delgado y fue abucheada y silbada. Vos cuando hablabas con el entorno Delgado, le preguntabas por qué habían elegido a Ripoll, bueno, decían, Ripoll nos puede llegar a dar votos en el área metropolitana, en algunos barrios populares de Montevideo, en donde no tenemos tanta penetración. Era para darle calle a la fórmula nacionalista. Claro, decía, le daba aparte legitimidad y credibilidad a las propuestas sociales de los blancos. Bueno, dice el informe, ninguno de los dos roles generó los resultados esperados. Dice, entre 2019 y 2024, lejos de incrementar su votación en Montevideo, el Partido Nacional la redujo en casi 3%, 2,9%. Pero mientras los municipios CH y E prácticamente se mantuvieron igual, con algunos barrios donde se registró un leve crecimiento, es decir, barrios donde el Partido Nacional vota bien, la reducción fue importante en los municipios que nuclean a los barrios populares del arco norte de la capital,
dice este informe. Es decir, la intención de que Ripoll arrimara a dar votos a los blancos de esa franja, bueno, no resultó. Igual lo más condenatorio, capaz, Sapo, es lo previo, que es. Porque te acordás que en su momento se filtró que los blancos habían hecho un sondeo de posibles candidaturas a vice. Pero la gente se quedó más que nada con que el nombre de Arbeleche estaba ahí, lo que terminó un poco quemando ese nombre, y estaba el nombre también de Daniel Salinas, que te acordás que en su momento hubo un enojo. Postales de un mundo que ya no existe, ¿no? ¿Te acordás cuando Cabildo se había enojado porque manejaron el nombre de Salinas, no sé qué? Acá el dato interesante es que teniendo el dato de que medía menos, se le eligió igual. O sea, que fue olfato. Sí. 100% olfato teniendo datos que te decían no agarres por acá. Claro, y lo otro también era el tema de que todo indicaba que la disputa por el electorado se tenía que dar en el interior del país y sin embargo la fórmula finalmente fue una... Montevideo. Fórmula montevideana y se enfocó en Montevideo. Se puso mucho foco en disputar con el frente los barrios periféricos de Montevideo. No hubo una batería de propuestas para necesidades específicas del interior, ni se territorializaron en el interior las propuestas generales para todo el país. Y después aparecen otras fallas que entienden fueron estratégicas, como el discurso confrontativo para un electorado con aversión a la agresividad de los políticos. No gustaba que Ripoll fuera al conflicto. Que Sí. fuera la que iba a pelear y a disputar el relato con el Frente Amplio. Decía un discurso exitista para un electorado que tenía insatisfacciones con el gobierno, un discurso con énfasis en la agenda social para un electorado que no es de izquierda y está preocupado por los problemas que los afectan directamente, un discurso coalicionista para un electorado que no era coalicionista. Sigue, ¿no? Es un informe absolutamente descarnado y por eso el malestar que generó en algunos dirigentes que se hiciera público. Porque esto, digamos, le pega sobre todo al entorno del comando de campaña de Delgado. Dice que lo del segundo piso de transformaciones fue una metáfora abstracta y mal comunicada. No, recuerda, ¿no? O sea, el primer piso de transformaciones se realizó en esta ambientación, vamos al segundo piso, ¿no? ¿Se acuerdan? Incluso se hizo un lanzamiento en un estacionamiento, donde la gente arrancaba en el primer piso, después se subía y ahí claro. veías, bueno. Se eligió un formato de conferencia de prensa similar a las conferencias durante la pandemia con errores en la difusión posterior del contenido. En fin, sigue la crítica en el apartado sobre la publicidad del candidato. Licandro cuestiona que la forma en que funcionó el comando tuvo un impacto negativo muy importante sobre las decisiones en esa materia. Una publicidad centrada en los logros del gobierno con un candidato que aparece recién al final de la campaña. Es un reproche del informe. Dice que las principales piezas publicitarias de Delgado en los últimos meses carecieron de alegría y no tenían ni sueños ni esperanzas. Y remata de esta forma, dice, no transmitían alegría las piezas de cierre de octubre con un Delgado melancólico, tampoco la transmitían las piezas reflexivas de noviembre, en las que Delgado se presentaba como el mejor candidato para gobernar sin mayorías parlamentarias. Básicamente el único sueño que comunicó la publicidad de Delgado fue el de repetir un buen gobierno y lo hizo de modo muy racional. En contraste, analiza Licandro, la publicidad del Frente sencilla y emotiva proponía un sueño vago y difuso, pero un sueño. Bueno, este es el documento. A ella me parece que Licandro empieza a hacer una de más y zanatear fuerte. Esto es opinión, o sea, proponía un sueño. ¿Cuál? Bueno. ¿Cuál? No todo tiene factos detrás, Jorge. No, o sea, a mí me parece que acá hay mucha opinión de Licandro, que está Ajá. buena, respetable, excelente. Yo, por ejemplo, yo diciendo con el tema o sea, Delgado básicamente se construyó como candidato durante la pandemia, con sus salidas a la población, sentado ahí en presidencia, criticar que haya elegido ese tipo de comunicación, ¿no? Quiero un Era lo dato, que transmitía- quiero un dato que me capaz avale que haber es elegido cuestionable. eso, Ujú. pues como decís vos, ¿no? Tenía sentido hacer ese formato. Sí. Quiero un dato de Licandro que me avale que haber elegido el formato conferencia de prensa similar pandemia era peor que sacar un spot dicharachero. No sé. O sea, Ojeda, acá lo que pasa es que gurús de qué es lo que es Bueno, ideal, bueno. está lleno. Pará, o sea, pará. está bueno que Ojeda haga un spot musculoso y diga que es de Capricornio, y algunos te dicen sí, es por acá, otros te dicen no, eso es terrible. En el momento hay que estar y tomar esas decisiones. A mí me parece que hay muchas cosas que son criticables y que son cuestionables y que cada uno tendrá su opinión. Como por ejemplo, ¿te pareció que estaba bien centrarse en los logros del gobierno o centrarse en la figura de Delgado? Yo qué sé, alguien tomó esa decisión.
había que estar en esa mesa y proponer. Capaz que estaría bueno preguntarle a Licandro, ¿te parece que el camino para ganar la elección era hablar de Álvaro Delgado y no de los logros del gobierno? Está bueno, capaz que era por ahí, Licandro la ve y en realidad había que agarrar. Es presentar un sueño. ¿Cuál? O sea, si presentás un sueño siendo oficialismo, estás diciendo que el gobierno que se fue no dejó ningún sueño. O sea, podés ir por ese camino y decir, no, bueno, el gobierno de la calle en realidad nos dejó sabor a poco, yo vengo a dar mucho más. Son decisiones que tenés que tomar y en el momento se tomaron otras, son discutibles. El dato condenatorio fuerte es el anterior. El de Ripoll. Es el de que vos teniendo la información de que Ripoll era mala candidata, que los blancos preferían otra cosa, fuiste y dijiste, no, bueno, para mí es por acá. Ese es el dato que digamos que le duele más Sí, al entorno de Álvaro Delgado. Y hay datos cuantitativos sobre la importancia que era centrar la campaña en el interior del país también. Bueno, ese dato también. Por los votos. Claro, Lo ese otro, dato como también. decís vos, es bastante más subjetivo. Obviamente tiene que ver con estrategia de comunicación, que los expertos en comunicación política manejan, capaz que uno no tanto, por más que podríamos perfectamente, Jorge, poner una agencia de comunicación política. Yo podría haber hecho ¿No? este informe. O sea, Bueno. que por eso, si me hacen los datos de las encuestas, Sí. te armo un informe muy similar a este. La mayoría de los blancos. A ver, otro tema, ¿no? Escandalizarse por esto, si te olvidás del dato de Ripoll, ¿no? Y del dato del interior del país, escandalizarse por lo otro es escandalizarse de la nada, porque está lleno de blancos que te dicen, no, bueno, faltó militancia del interior, la fórmula era muy Montevideo con Montevideo, para mí no se entendió lo del segundo piso. Todo eso nos lo vienen diciendo blancos, sapo, en esta mesa. Cada vez que viene, a una de estas te tiran. Entonces es un análisis que tienen los blancos en general. Me parece que lo que escandaliza es lo primero, es lo de, bueno, te emperraste con Ripoll sabiendo que Ripoll no estaba para esto. Todos los datos te decían que no tomes esa decisión. Había gente de tu entorno que también te decía. Sin embargo, apostaste a Ripoll porque entendías que podías lograr votos en algunos lugares en donde finalmente no lograste esos votos, ¿no? Ahí estaría como uno de los grandes errores y el propio informe lo menciona. Pasa también que tener un líder político humano te lleva a esto. O sea, otra opción es hacer la candidatura por inteligencia artificial. Y agarrás las encuestas, ¿no? De cómo mide cada persona, se la das a una IA y le decís, armame la fórmula ideal en base a lo que queremos lograr. Queremos que sea en el interior, en Montevideo también. Tiene que medir bien con los blancos, tiene que medir bien con la coalición. Fíjate indeciso, arma la voz. Esa es la otra opción, guiarte por todo lo que dicen y hacen las encuestas. El problema de tener un candidato humano y un líder político que vos votás y elegís es que esa persona después tiene la última palabra. Y si esa persona mira una encuesta y te dice, bueno, la encuesta dice esto, pero a mí me parece que es por acá. Bueno, está. Es el tema de tener un ser humano al que vos decidiste darle tu apoyo político. Después, si vos le das el apoyo político a alguien, comete un error y salís con una encuesta en la mano y decís, ¿por qué no le hiciste caso a la encuesta? Y bueno, vos votaste un humano, no votaste una encuesta. Ahí tenés, vos votaste un humano, no votaste una encuesta. Con esta frase de Jorge Valmeli. ¿Te gusta? ¿Te me gustó? encantó, sí. Ponémela de Zócalo acá. Porque también ahora salen a matarlo a Delgado. Delgado no lo votó nadie, ¿no? Todo el mundo votaba la encuesta ahora. Todos la vieron, todos sabían. Cuando apareció Valera Ripoll, exceptuando los que chiflaron y abuchearon, todo lo demás ninguno salió a decir, no, qué horror terrible, revéanlo. Hubo uno que después se mantuvo en silencio, Pancho Fay, que fue el coordinador de campaña de Laura Raffo, que en un tuit, que voló por lo bajo, en su momento cuando se dio Ripoll, dijo que después quería ver si en la convención no se daba vuelta esto. Sí. Te diría que fue el único que en un momento osó cuestionar esa decisión, después se alineó rápidamente y obedeció todo lo que le dijo Álvaro Delgado. Era kamikaze dar vuelta a la designación porque ya generabas un ruido que te comía toda la campaña, ¿no? Era complicado. Tomaste la decisión, errado, ¿no? Ahora sostener. No salió ningún editorial del país en ese momento hablando de lo mal que era elegir a Ripoll ni nada. Como todo el mundo se alineó a esa decisión, después salir a matar esa decisión con el diario del lunes es muy fácil. Capaz que era más difícil, si tenías esta convicción, ir a fondo y plantártele al candidato. Pero bueno, como nadie lo hizo, ¿Tuviste? Sí. como nadie lo hizo, nadie se le plantó en su momento, ahora es fácil plantársele con un informe filtrado unos meses después. Le falta masollar, Jorge, va a pasar a la historia. O sea, hay gente que sí. Bueno, tenés ¿No? él hubiera elegido a alguien con más masollar. Sí. Tuviste uno. Tuviste uno, que después ahora está diciendo también que se lo dijo al propio Delgado. Es verdad que estamos en vísperas de
A corazón abierto, Corazón sapo, a corazón decilo. ¿No te convence mi frase de a corazón abierto? Que la gente saque sus conclusiones. 097-441-443, ¿a corazón abierto o corazón cerrado? Díganme ustedes. Bueno, vamos a una tanda. Hoy viene el Garo Aracelian, que sacó disco nuevo. Va a estar después de las 6 de la tarde. Vamos a estar picando el disco. Vamos a estar hablando con Garo sobre la vida misma, que la vida misma está en las canciones de este disco nuevo. Son 8 temas. Con cada una de las canciones con mucho sobre el cual conversar. Está muy bueno el disco y siempre Garo lo que tiene es eso, ¿no? O sea, desde las canciones también te invita a conversar, a charlar. Va a estar el Nacho Pardo. Seguimos con este ciclo que hemos intitulado Desgranando el Censo 2023, con datos importantes y datos para el asado. Y ahora, Jorge, si te digo London Beat. London Beat. London Beat. Ay, sapo. Yo creo que... Esta es tu última canción de arranque antes de tu viaje, ¿no? Sí. ¿Te vas a despedir por lo... Alvin, ¿se despide por lo alto con la audiencia? ¿Jorge conoce la canción o no? ¿Va a cumplir? ¿Es una canción que atravesó generaciones o es una canción de una generación? Esta. ¿Atraviesa Atravesó. generaciones? ¿Este tema lo puede bailar un treintañero en un boliche? ¿Sí? ¿Bailar? Bailar. ¿Te vas a despedir con una canción para bailar? Claro que sí. Ay, sapito. Pero no sé, Jorge. Porque Jorge me escuchó hoy que estaba eligiendo el tema y dijo, si vas por ahí, tampoco tanto, pero Apa. pensé que quizás te iba a hacer un treat, como dicen los yankees. Presentalo, sapo. London Beat. Son de Inglaterra, obviamente. Hacen pop, hacen dance y tienen un mega hit que se llama I've Been Thinking About You. Yo no tengo más ganas de hablar, dijo alguien que está pensando en su viajecito, en sus vacaciones. Mucha gente festeja esta canción, sapo. Bueno, es generacional, atraviesa generaciones, Jorge, no me quedó claro. Atraviesa generaciones. Después tenés comentarios que a mí me cuesta interpretarlos, sapo. Interpretármelos a ver. vos, como por ejemplo, Te escucho. alguien que te contesta, por Hola. ejemplo, Hola. ya que estamos con temardos, después de este quiero Karma Chameleon, de Culture Club. Yo creo que no. Tiene The Church, mira, buscá de Culture Club. Poné Animal Instinct, sapo. Pero mirá, Jorge, porque esa persona es un cibarita de la música. Porque lo que escuchamos recién es techno, es pop, pero sobre todo es soul inglés. Esquenone, por ejemplo, decía, esto me pensé que era Simply Red. Y Culture Club, no en Karma Chameleon, pero sí en The Church of the, y no me acuerdo cómo es el final de la canción, es soul inglés, pero de... Esto es un temazo. Church of the Poison Mind. Escuchate esto. A ver, subí un poquitito. Yo me foro vos, pero ahí que entra que la clava. Y salto tema este. Boy George, ¿por qué? Buen tema. ¿Te interesa Boy George? Buen tema. Sí. Me gusta saber que hay algo más allá del rockero estridente que mostrás todos los días en FM del Sol. Una persona con mucha sensibilidad musical, ¿no? Sí. Tremendo, te digo. O el uruguayo marrón también. Oscilás entre esas dos categorías, el rockero estridente y el uruguayo marrón. A mí de todos los géneros me gusta algo, de todos. ¿Con qué etiqueta te sentís más cómodo? ¿Rockero estridente o uruguayo marrón? Ninguna de las dos. Me parece que me estás rotulando de una forma absolutamente esquemática. No me gusta que me rotule, Jorge. Pero- Son dos caras de la misma moneda. Son dos caras de la El misma rockero moneda. y el uruguayo marrón. Sí, claro, claro. Conviven, ¿no? El rockero marrón, esa fusión está ahí. El rockero marrón y el uruguayo estridente. Hablamos en la tanda, ¿no? Con Maca, que es del palo de la electrónica fuerte, ¿no? Curte abundante fiesta. Estaba justo, es más, sacando entradas para una fiesta electrónica. Y
Yo solamente fui una vez a una rave, a una fiesta electrónica. Digamos que fui Ajá. full, ¿no? ¿Fuiste en modo Eat, Sleep, Rave and Repeat? ¿Fuiste en ese modo o qué? No, me reservo el modo en el que fui. Bueno, Pero todo por lo dicho. pronto puedo decir que Alvin Green me sorprendió. Alvin Green curtía Fonotec. ¿Ubicás Fonotec? ¿Sabés qué es Fonotec? No, DJ Cult. tampoco. Estás repintado del mundo de la electrónica. Nunca fui a una fiesta electrónica. Eh, A mí me gusta escuchar la música, no la No uso. no la bailás. No la uso en el contexto de las drogas. no, pero bailar. Pero no tenés por qué drogarte, puedes bailar la música. La electrónica no, sapo. Bueno, pero Ir de Maca, cara a una fiesta electrónica, chiquilina no. sana, va, baila, ¿no? Después va a escalar, de largo, a veces, ¿no? Esto sin nada, no. Pero estás Esto sin nada, no. estás diciendo que todas las personas que van a Fonotec se drogan. Todas Si las no, no personas sé que qué van hacen. aquí se drogan. Si no, no sé qué hacen, ¿no? Yo quiero hacer un aporte de que ahora con el Mundial de Clubes volvió el Ítalo Disco fuerte con Free From Desire. Pero hay mucho más en ese mundo. Está Pino Danjó, Sí, que Cristel lo pasó una vuelta. una bomba. Una bomba. el grupo que hace Bandido, no me acuerdo ahora cómo se llaman. Bueno, Ítalo Disco. sí. Tarzan Boy, por ejemplo. Eso es Baltimora, Esa creo. Baltimora. No, pero a lo que quiero ir es, me gustaría, no les quiero marcar la agenda, ¿no? Sí. No va a estar. No lo vas a marcar. Pero me gustaría que le traigan a DJ Cult y que Maca Saavedra sea parte de la entrevista. Voy a decir algo, me encantaría. Y me Sí. encantaría traer a una piba también. Bueno, perfecto. Yo conozco DJ Cult, me quedé ahí, ¿no? Sí, O sea, pero vamos a traer a Cult y a alguien capaz más nuevo, una mujer que esté pasando música electrónica, que le está rompiendo también, Sí. que hay algunos ejemplos acá. No lo pido yo, Jorge, lo pide Maca. Bien. Ahí lo podemos considerar. Lo ¿Tá? podemos considerar. Vos, una entrevista de electrónica. Es un programa que le entra a todos los géneros y históricamente han ninguneado la música. Me enteré que existe un país que se llama Emil ahora. Que no sé si es un homenaje a Emil Montgomery. Este programa nunca hizo una nota con alguien vinculado a la electrónica. Nunca. Y me gustaría mantener esa racha en pie. Me gustaría continuar esa racha. Si no te molesta. Estamos cumpliendo 15 años. Hay Jorge. determinadas tradiciones, Sapo, que hay que mantener. Hay otras que no. Hay otras que hay que cambiar. Mirá que la audiencia estamos dejando a una porción importante de la audiencia de lado, música. ¿Tenés? Hoy viene Nacho Pardo Sí. para hablar del mundo de la demografía. Vamos a cerrar la columna de Nacho Pardo. Viene Garo Araquelian Sí. para hablar del rock estridente. Sí. Sácate las ganas ahora. Pasó una canción electrónica antes de que tengamos que mandar la obligatoria pausa. La verdad es que yo conozco 3 canciones de electrónica. ¿Conoces Sandstorm de Darude? No, no Esa la conozco. conoces, obvio. Ah, bueno. Es un clásico. Pero ¿lo ¿qué conoces? estamos pidiendo? ¿Un Born Sleepy? ¿Estamos pidiendo un Chemical Brothers? Born Sleepy la conoces por Trainspotting. Que es un temazo, Born Sleepy. Fatboy Slim la debes conocer todas. Bird of Prey. Que fue Vigani- los 90. Sí. Relato de una época bisagra. Sí. De una década bisagra. Que fue tu época. Fatboy Slim se los comió enteros en los 90. Sí, Saint Etienne, pienso más en Lounge. It Began in Africa de Chemical Brothers. ¿La ubicás? Sí, claro. Gran tema. Hey Boys, Hey Girls. Temón, el Chemical Brothers. Sí. Chemical Brothers también es. Los 90 se lo comieron crudo. los Chemical Brothers. Y después está. Busca algo de los Chemical Brothers, Alvin. Busca algo de los No, Chemical Brothers. Maca va a elegir. Maca, ¿Algo pero, moderno? ¿Actual? Maca, pero no me espantes a la audiencia. Algo pop, algo entrador. ¿Pero puede ser, No. algo que se escuche sin drogas? No puede. ¿O no? Es dos mundos que no. No, claro. La música electrónica sapo es algo inentrable. Que no. Ahí están hablando. Están con el micro abierto, ¿eh? ¿Qué es esto? New Order. Va, boludo, New Order. Pero New Order es mi banda favorita. Estoy de moda entonces. ¿No? Dame un concepto de New Order y escuchamos esto y nos vamos a pausa. Es la banda bisagra entre el rock y la electrónica. Ignacio Pardo desgranando el censo 2023 con datos que importan como país y también datos que importan para el asado. ¿Cómo anda, Nacho? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, te veo con la remera de Patricio Rey, Es verdad. la del Gulp. Y hay que decir que Nacho Pardo tiene, obviamente que es nuestro demógrafo de cabecera, una verdadera eminencia en la materia, pero tiene posiblemente el posteo más importante de la humanidad en Facebook. Va a pasar a la historia no por su trabajo como demógrafo, sino por ser el creador del post del indio. Sí. Es posible, yo creo que la debacle de Facebook me ha perjudicado ahí también, ¿no? Me ha sí. salido de escena un poco. Sí, obviamente. ¿Pero sigue vivo?
Sí, a veces no se puede encontrar. Es 2016. Ah. Pero ahí está, así un posteo cualquiera que la gente más afín a esa agrupación musical lo comenzó a seguir y bueno, y siguió, cobró vida propia. ¿Y cuántos comentarios tiene en este momento? Si tuvieras que estimar. Muchas decenas de miles. Muchas no decenas. recuerdo. Un posteo con muchas decenas de miles de comentarios. Decenas de miles. Sí. ¿Son creíbles los estimativos? Era como que nada que ver, ¿no? ¿Son creíbles los estimativos de cuánta gente va a recitales, cuánta gente va a marchas, cuando la gente saca fotos aéreas y se cuentan? ¿Eso es creíble? Soy muy malo. Si soy creíble yo cuando estimo, no, porque No, soy la muy gente, malo. la gente que a partir de una foto te dice, en esta marcha hubo X personas, en este recital había X personas. Sí, ha mejorado mucho ese tipo de estimaciones con relación a la artesanal de siempre, que era cuánto dijo la República, cuánto dijo el país, sumarlo y dividir entre dos, claro. para encontrar el promedio, que era la vieja técnica. Sí, porque hay más fotografías y hay estimaciones que se pueden hacer de cuántas personas asumís que hay por metro cuadrado. Entonces, gente de los más diversos nerds de los datos. Tancredi, por ejemplo. El Consejo de Tancredi Tancredi son lo los ha especialistas hecho, en eso. Sí. Sí, para ver nada, cuántos hay. Recuerdo una muy famosa que es el 8 de marzo, creo que del 17, con 300.000. Eso estuvo un poco impugnado, algunos decían que más, que menos. Había cientos de miles de personas y se usaron algunas técnicas para ver cuál era la verdad de la milanesa. Para el futuro, ¿no? De la columna demografía y rock, demografía cotidiana. Sí. Es una fija. La podemos hacer, ¿eh? Sí, pensala. La podemos hacer. Yo he hecho una serie de demografía y poesía con poemas sobre la natalidad, obviamente la mortalidad, Sí. que hay muchos, la migración, las estructuras familiares, Say No to Family Values, recuerdo un poema de Bindi, que ahora se me va. Muy Vilumbra conocido, un libro, pero en bueno, el lo futuro, podremos las hacer. cifras del indio, los números detrás del indio, todo. Ya lo ve venir. Un toque del indio tiene más población que muchos países del planeta. Probablemente. Bueno, ahí tenés, ¿no? Ni que hablar. Bueno, Nacho, ¿con qué vamos a despedir este ciclo? Vamos a terminar de caracterizar la población uruguaya. Nosotros, como saben, la habíamos descrito según los criterios más convencionales de la demografía, su estructura por edad y sexo, los arreglos de hogares, un poco la migración interna también. Pero hay todavía un par de cosas que nos permiten terminar de sacar la foto entera. Y quizá después también veamos algunos de los datos que sobre las desigualdades del país nos da el censo. Pero para terminar de sacar la foto entera, una de las cosas que nos faltaba, aunque la habíamos sugerido en alguna columna, es saber cuántos de los uruguayos son nacidos en otro país. Es decir, cuántos migrantes hay viviendo con nosotros. Y el número es aproximadamente un 4%. Al principio el censo había dado 107.000 personas, luego hubo algunos ajustes del INE porque se incorporaron por otros medios, por registros administrativos, más líneas, más filas a esa base de datos. Y en definitiva hay un poco más de 120.000, aunque bueno, ese dato, como decía, sufrió algunos ajustes. Y hay varias cosas que uno se puede preguntar en relación a esos uruguayos residentes del Uruguay, pero nacidos en el extranjero, que en algún caso nos puede asombrar y en otros un poco quizá confirmar algunos de nuestros preconceptos. Uno de los más importantes para mí es que si uno mira esas personas nacidas en el extranjero por el momento en el que llegaron al Uruguay, más de la mitad llegaron en el periodo intercensal, es decir, del 2011-12 hasta el 2023, un 52,9%. Ese es un dato interesante porque habla de, por un lado, la fuerza de la ola más reciente, migratoria, que también implica nuevos orígenes, no tan habituales para nosotros, de la migración, y también habla de la progresiva desaparición por vía de la mortalidad de los nacidos en España, Italia, Polonia, que fueron nuestros abuelos, bisabuelos ya. ¿Se está acabando el abuelo gallego? Y sí. Es más, le diría que los españoles, los nacidos en España que viven ahora en Uruguay, que son 2.algo%, comienzan a ser más los niños, hijos de los migrantes retornados. Es decir, ese amigo nuestro que se fue a Barcelona, a Mallorca, a Madrid, tuvo un hijo allá y volvió con la crisis española, que el abuelo, que algunos de nosotros tuvimos, nació en España, ¿no? O el bisabuelo. Entonces, va cambiando esa composición. Y otra pregunta interesante es dónde están. En términos de los departamentos,
en Maldonado y en Montevideo hay en cada uno de esos departamentos más del 5% de los habitantes que nacieron en otro país. Y en el centro del Uruguay, en Florida, La Valleja, Durazno 33, y Flores, no hay un 1%, o llega apenas al 1%. Hay un venezolano perdido, un cubano perdido ahí. Y en Rivera, porque viste que está ese otro pasaje, muchos hacían la ruta para llegar de Cuba, de Venezuela, hacían la ruta por Brasil. Ahí en esa frontera no cambia la situación, ¿o es más o menos parecida? Sí, en Rivera hay un 3.66 de extranjeros, pero quizá no son esos que estás pensando, Son que son brasileros. la historia más interesante, sino brasileros. De hecho, si me preguntás cuál es la nacionalidad prevalente en cada uno de los departamentos, no vamos a encontrar quizá a esos venezolanos o cubanos que solemos pensar, sino Argentina en todos los casos, salvo Artigas, Cerro Largo, Rivera, Tacuarembó y 33, Brasil. donde la nacionalidad que prevalece es la brasilera, ¿no? Y a nivel de todo el país, los que llegaron en la última ola son distintos al stock total. El clásico. Ahí sí, Venezuela es la nacionalidad que prevalece, y luego Argentina, Cuba, otros países latinoamericanos, ¿no? En torno a los 2.000, 3.000 personas hay colombianos, peruanos, dominicanos, brasileños en un 6%. Y si un día están flojos de noticias, una buena nota periodística puede ser las nacionalidades de las que hay uno en el censo 2023. ¿Hay muchas? Sí. ¿Hay una persona de esa nacionalidad? Hay uno de Bahrein, hay uno de Barbados, hay uno o una bosnio, hay uno de Jamaica, hay uno de Mongolia, hay uno de Omán. Una sola persona. Uy, ese de Omán es nota, sapo. Hay uno de Pero- Vanuatu. ¿De Vanuatu hay? Sí. Vanuatu deben ser 15.000 personas en Vanuatu, ¿no? Había en el 2023. Esperemos que haya sobrevivido, que nos haya ido, si lo queremos entrevistar. Pará, pero es muy difícil de dar con ellos, ¿no? Digo, Sí. ya le pido a la Si vas, audiencia... si vas al grupo de Facebook Vanuatenses en Uruguay, Claro. es un grupo de uno. Yo creo que si está en Flores, por ejemplo, el de Vanuatu debe ser conocido. Salta, lo conocen. ¿No? En algún lugar salta. Si o en el- conocen o en a el alguno barrio. de estos de nacionalidad Vanuatu, rara. de nacionalidad rara, mande mensaje porque los queremos juntar. Es una buena entrevista. Sí, claro, las nacionalidades raras. Pará, ¿Cuánta soledad se siente siendo de Vanuatu en Uruguay? es solo. Sí. Vos sabés que esto que me decís ahora, porque es verdad que es un número en porcentaje, es bajo, ¿no? 5% es un número que no te mueve mucho la aguja. Sin embargo, viste que la inmigración siempre está ahí en las agendas de los medios fuertísima. ¿Existe algún país donde realmente la cantidad de inmigración justifique ese foco ahí? Ponele, ¿hay países que tengan un 20% de inmigrantes? Depende del tamaño del país y obviamente de la intensidad de la migración. Yo, como soy más de la fecundidad, datos de memoria de migración no puedo brindar con mucha precisión, pero sí hay países, por ejemplo, y esto ha sido interesante de pensar, cuya población iba a declinar inexorablemente ya hace muchos años, y que el saldo migratorio positivo, el balance entre los que entran y los que salen, es tan favorable a los que entran que la población ha crecido por un buen rato más. Es el caso de Italia, típicamente. De pronto ahora ya está incluso con eso, con ese stock de migrantes que va llegando por año también declinando o empezando a declinar la población, pero España e Italia han sido países donde el foco ha estado muchas veces en cómo compensa el crecimiento natural negativo, es decir, que haya más muertes que nacimientos, cómo se compensa en el total de la población, que el crecimiento migratorio sea positivo. El otro día hablábamos, Sapo, ¿te acordás que con alguien de esta emisora que nos contaba un ejemplo de la política de retornados de España? Básicamente que te pagan mensualmente, si vos sos español, te fuiste, si vos volvés, te dicen, bueno, quédate, te pagamos una plata mensual para que vos te quedes acá en España y vivas acá. Que esa es una política que uno a priori dice, qué clavo, pero bueno, funciona para estas cosas. O qué cara o qué costo-beneficio tendrá en el sentido de cuando uno considera todo, si conviene o no. España es un caso además en el que nosotros siempre pensamos, más allá de las generaciones de nuestros abuelos, digo, en la actualidad, en la gente que llega, pero ante la crisis española hay flujos muy claros de España a Alemania, por ejemplo. Pasa que en la Unión Europea, Galicia del norte, ¿no? Claro, estás a un tren de distancia de cambiar tu vida sensiblemente. Sos ciudadano europeo Claro. y tenés todas las chances de ir a buscar algo, ¿no? De España a Alemania recuerdo mucho, por lo menos en términos de la cobertura periodística, como si fuera algo bastante habitual del norte de España, sobre todo por ahí, ¿no? Y a nivel de Montevideo tampoco están los migrantes
distribuidos uniformemente, ¿no? Están bastante concentrados, ¿no? En la medida que en el municipio B, como ustedes imaginarán, es donde hay más, ¿no? Un poco la intuición nos dice eso, por lo menos de las horas más recientes. Que y ahí hay más de tiene un 10%. el centro, ¿no? Tiene centro, tiene la Claro. Unión. Ciudad Vieja, Exacto. zona portuaria. Uno imagina, por vivir acá nada más y estar expuesto intuitivamente, ¿no? A la realidad que ahí Por más que podría no ser. llegan en barco más, ¿no? O sea, o llegan algunos en barco, pero... Y ya se quedan por ahí. Claro, no, pero antes llegaban mucho más en barco, entonces uno pensaba que... Que tenía un sentido por ahí. Claro, sí, ahora no tanto. Capaz que tiene No, que llegar... creo que tiene que ver con la cercanía con el centro y con la disponibilidad Claro. de lugares. Pensiones, capaz en el caso más Sí, está estereotípico, lleno. pero también alquileres, ¿no? De casas que en general se ubican entre muchos y también migrantes que no están en ese formato, sino en formato familiar, ¿no? Y en fin, que adquieren más ingresos medios, que también los hay. En el municipio B más del 10%. Y si uno pone el ejemplo más lejano, el municipio A, 2.5, así que 4 veces menos. ¿El Y A eso- dónde queda? ahí vos sos el experto. No, yo el A no me lo acuerdo mucho. ¿Dónde queda el A, sapo? ¿Sabés que te tenía una fe, Jorge, ahora Para el el A, A? para tener claro dónde Municipio está A, el A. te digo, Sí. Jorge. No me acuerdo del A. Es el ¿dónde oeste, queda? me parece. Municipio A, acá lo tengo, mirá. Porque el tema de la letra es muy cruel. Yo ahí Sí. estoy. Estoy casi convencido que es el oeste, pero vamos a confirmarlo. Sí, yo también, pero. Sí, es el porque oeste, viste que es como efectivamente. las agujas del reloj. Y Sí. me acuerdo que el Acá E. viene por abajo, pero El sí. E justamente es el opuesto, es el que está más tirando al aeropuerto. Ya da la vuelta para arriba. Exacto, sí. Es el Es el oeste, Es confirmado. el oeste, efectivamente. Villa Colón, Melilla, Abayuá. Bueno, dice Paso de las Duraznos, Nuevo París. Sayago, La Carbonera. No sé si está bien esto, porque por otro lado aparecen otros. No, a otros veces, barrios, pero sí. mirá que a veces te juntan cosas. Yo que sé, Sí. pensá que el B tienes tanto el centro como tenés parte de la Unión, Posito. Tiene contigüidad territorial, digamos, ¿no? Obviamente están agrupados los barrios que tienen frontera entre sí, pero hay algunos que son muy grandes. Creo que los municipios originalmente intentaron tener población más o menos parecida, lo que hace que tengan territorios distintos. Que no tiene nada que ver. Entonces, Claro. lo puedes encontrar al inmigrante más en el centro y si vas a buscar uno en Nuevo París, Claro, con si vas suerte encontrás uno. a los contornos de cada 100. Montevideo. Sí. Ahí va a ser 2 cada 100, va a ser mucho más difícil. Y si miramos por municipio, donde estamos ya poniendo la lupa en una desagregación mayor, ¿no? que por departamento, cambia que la nacionalidad prevalente sea solo Argentina o Brasil. Ahí tenés en el B y en el C, Venezuela, como el origen, digamos, o el lugar de nacimiento mayoritario, y en todos los demás de vuelta a Argentina. Es un Claro. poco confirmando lo intuitivo de que uno diría, en el centro de Montevideo tengo más chance de encontrarme un venezolano, en el centro de Punta del Este tengo más chance de encontrarme un argentino. Ahí seguro. Y bueno, ya lo hemos hablado, pero Maldonado, Punta del Este, como un núcleo urbano de gran crecimiento, en gran medida motivado por migración interna y un poco por migración internacional, es un súper tema que sugeriremos a los tesistas de maestría en demografía Pero, que estén escuchando. Rafa me pone que el cerro es parte del municipio de A, ¿no? Ahí va. Y el cerro, históricamente, Barrio era inmigrante. el barrio inmigrante, ¿no? O sea, con todas las colectividades que todavía hoy tienen ahí alguna casa, ¿viste? Pero la Acá, mortalidad los lituanos. ha hecho su trabajo Sí. con esa generación ya más antigua, ¿no? Y el censo del 85 seguramente hubiera dado una cosa muy distinta en relación a que los extranjeros que ha registrado eran de olas bastante anteriores, ¿no? Y ahora la renovación de la población generó eso también, ¿no? Es razonable porque son otro tipo de vida. Vos eras un inmigrante italiano, español, llegabas acá y decías, bueno, en el cerro tenés industrias, voy a ir a trabajar ahí. Probablemente consigo un terreno y me hago una casa, y ese es un tipo de vida. Y el venezolano que llega hoy dice, bueno, me voy a una pensión en el centro de Montevideo, el laburo lo voy a tener relativamente cerca, seguramente trabaje en una app de servicios, por ejemplo. Entonces, claro, cierra mucho más para este estilo de vida esto que mudarte al cerro. Sí. Entonces, sí, totalmente. Y otra variable de estructura en algún sentido de la población es la ascendencia étnico-racial. Uno podría decir cómo está compuesta la población uruguaya según la ascendencia étnico-racial. Y ahí hay un asterisco a priori que quizá tenga su interés, que es cómo se mide eso. ¿Cómo se mediría? Acá es el momento ideal para hacer una pausa. ¿Cómo está compuesto el Uruguay en manera étnico-racial? Y nos metemos con el gran tema de la autopercepción. ¿Les parece? Exacto. Es fácil desviarse.
último tramo de este ciclo y ya desgranamos buena parte del censo 2023. Y ahora vamos sobre autopercepciones. Sí, la autopercepción étnico-racial, que es la forma de preguntar. Si yo fuera, estuviéramos en 2023, yo fuera el censista que voy a tu casa y llevo esa pregunta, literalmente lo que dije es, ¿usted cree tener ascendencia afro-negra? Si no, asiática amarilla, si no, blanca, si no, indígena, si no, otra, si no. Y luego hay otra pregunta, si mencionás más de una, acerca de cuál es la principal. Pero creo que aún sin esa pregunta se pueden ver cosas, sobre todo con la ascendencia afro-negra, que me parece que es el principal clivaje de desigualdades relacionadas con lo étnico-racial en Uruguay. Un paréntesis. Podría haber otros métodos de clasificación, y los hubo a lo largo de la historia, ¿no? Observación del censista, por el color de piel, ¿no? Por lo que se entendía como raza. El argumento típico que te van a decir es, pero Nacho, si vos le preguntás a la gente si se siente indígena, y te pueden decir que sí, no son. Y bueno, va a haber algún caso aislado, pero se confía de que esta pregunta es la menos mala, digamos. Es decir, todas las formas tienen ventajas y desventajas. Esta puede tener algo de subregistro si uno pertenece en algún sentido, pero no se autoidentifica, o de variabilidad. Cambian los contextos. Hay una campaña para que vos te reconozcas, por ejemplo, como afro, ¿no? Y eso hace que suba un poquito. Tiene eso que pueden ser desventajas, pero se supone que tiene más ventajas que la clasificación por parte del censista. Puede tener sesgos de diverso tipo, los censistas pueden tener sesgos distintos entre sí, y además, bueno, un poco se reivindica que la autoidentificación reconoce que la pertenencia étnico-racial es algo en lo que participa la persona, es una construcción social y cultural que la persona que va a contestar, bueno, puede sentirse dentro y afuera, y que eso es digno de... También es más fácil medirse, y barata, ¿no? Porque si yo agarro y te pregunto, dame tus papeles que demuestren que sos indígena, ¿existe tal prueba? Y yo creo que no. Claro, no sé, pensando en no. la ascendencia en sentido estricto, decís. Claro, no, O sea, no traigas sé. tu árbol genealógico y demuestra de alguna forma, pero si no... Imposible. Estamos Aparte, ¿qué haciendo el censo sentido 10 tendría? años, Claro. ¿no? Cada uruguayo muestra su árbol genealógico. No, además, ¿qué sentido tendría, no? Uno dice, bueno, en realidad lo que uno quiere registrar es diferencias en la pertenencia a colectivos étnico-raciales, y, por supuesto, el paso siguiente es en qué medida eso está asociado a desigualdades vinculadas a la discriminación racial, por ejemplo, que es muy obvio que existen, con diferentes énfasis en los países, pero que existen en el Uruguay. Los datos del 2011, porque los del 23 todavía, que yo sepa, no fueron tan analizados en ese sentido, demostraban menor logro educativo, una población más joven. Es clave el dato En para fin. las políticas públicas, para, por Sí. ejemplo, definir si hay que dar cuotas especiales para ciertos colectivos o, ¿no? Sí, claro. O minorías. Sí, sí. Yo les contaba ahora, fuera del aire, saliendo del tema étnico-racial, que en un proyecto de extensión universitaria en el que estamos en el programa de población que dirige Martín Coljas, estuvimos en la alcaldía de Ciudad del Plata, y ahí es clave, como todo lugar más chico, aunque no tan chico en ese caso, casi 40.000 habitantes, el dato censal. Por ejemplo, para reclamar servicios o políticas públicas, ¿no? Ellos decían, en el caso de Ciudad del Plata, la sucursal del Brou que no se instaló, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, los datos del censo en muchos lugares definen también Defines temas un cajero, ¿no? electorales. O tenés que moverte 20 kilómetros para ir a un En cajero. ese caso, bastante decisivo seguramente Sí. para ese lugar. Y la variable étnico-racial es una de ellas, ¿no? En Uruguay, con ascendencia autodeclarada étnico-racial afro-negra, hay 10.4% de la población. Eran 8 y algo, creo, en el 2011, pero bueno, está sujeto a esta variabilidad también de la propia declaración. 10% de los uruguayos, más o menos, son afrodescendientes. No declaran que es su principal, pero declaran que es una de ellas. Es una de las ascendencias que tienen. Y ahí sí que vemos diferencias por departamento más fuertes que en otras cosas, ¿no? En Rivera, un 21%. En Montevideo, cerca del promedio nacional. Y yendo para la otra punta, en Colonia no llega a un 5%, un 4,8%. Entonces, bueno, hay un mapa, me parece, relativamente interesante para pensar la composición de la población uruguaya por ascendencia étnico-racial, con repercusiones, como decíamos, en muchas otras variables. Están las discusiones, sí, de la cuota, las discusiones acerca de cómo son las estructuras de las desigualdades en el Uruguay, que tiene un componente étnico-racial también, ¿no? Aunque la ¿Cuánto charrúa socioeconómica- tenemos? ¿Cuánto guaraní hay? Háblame de los indígenas. Menoa, Minuán. Diré indígena en general. Sí. Eh, Nativo uruguayo. Es un 6,3%.
a nivel nacional, pero si uno... Lo que me diría a mí, lo que diría yo intuitivamente... 6,3 de descendientes indígenas. Eso dice Signo de pregunta. la respuesta. Bueno, como una de las pertenencias, parece que sí, en la respuesta de las personas. Y en Tacuarembó 9.6. Eso honra un poco la intuición que uno podría tener. Claro. Que al norte del Río Negro puede aparecer un componente mayor. Y si voy otra vez a Colonia... Dicen que era de Tacuarembó, Victoria Barracón. Victoria Barracón, me parece que venía por ahí, ¿no? Sí. Y sí. En Colonia, 3.9%. Colonia es uno de los países donde... Un país. uno Gusta de que lo país- defines como país, Colonia. Es un país dentro de Sin negro Uruguay. ni indios, decirlo ya también. Es si un querés. país helvético, Estamos Suiza. cerca de aquello de Jennifer Cherro, era. Sí, Sí, tiene una genética, Bueno. tiene una genética privilegiada, Bueno, Nacho. pero, Ojo, no, Nacho. pero sí iba a decir, ya no un país, sino un departamento, donde la ascendencia blanca es más alta. Efectivamente llega casi al 91%, muy por encima del promedio nacional. Y pasando rápidamente, porque es la última mitad de la última columna, algunos datos que me parece que son interesantes de desigualdades que el censo también brinda. Una de las cosas que podríamos mirar, que miramos con otro tipo de datos, pero con el censo podemos mirar territorialmente, es la fecundidad adolescente. Porque hay datos de cierto tipo en el censo, otra vez territorialmente universales, y que permiten desagregar mucho la información, que las estadísticas vitales con las que miramos la fecundidad en general no permiten. Entonces, bueno, uno podría decir, miremos la fecundidad, en este caso la fecundidad adolescente, en los territorios. Y uno podría decir qué porcentaje de las adolescentes de 15 a 19 son madres. ¿Cómo se va desplegando eso territorialmente? Lo primero es que el dato nacional es 2.5%. En el censo anterior era el 9% y en el censo del 96 era el 14%. Ahí se está reflejando lo que ya sabemos del descenso muy vertical de la fecundidad adolescente en el país. Si uno se encuentra a 100 adolescentes, entre 2 y 3 van a ser madres ahora y eran 14 en el 96. Es una locura ese dato. Sí. Es un descenso tremendo. Bajó fuertísimo. En términos de tasa de fecundidad adolescente, que es como lo solemos mirar año a año, es un descenso en el periodo censal de cerca de 60 por mil a cerca de 20 por mil. O sea, una tercera parte. Y ahí lo que puede estar pasando, y por eso importa mirar el censo, es que ante el descenso se mantengan de todas maneras las heterogeneidades. O sea, que haya lugares donde haya llegado casi a cero, pero que haya reductos territoriales, sobre todo socioeconómicos, donde todavía no sea tan bajo, aunque quizás sea donde más bajó. Claro. Me explico, porque Perfecto. la diferencia puede mantenerse mucho. ¿Y esto en qué sentido está asociado a desigualdades? Uno podría decir son preferencias distintas con respecto a las familias, ¿no? Pero está tan estructurado en correlación con indicadores socioeconómicos que probablemente reflejen, no como causa, sino más bien como consecuencia, las desigualdades en las trayectorias educativas, por ejemplo, ¿no? O en el acceso a anticoncepción plena. Entonces creo que ahí hay algo que no nos va a sorprender de dónde está colocada, digamos, la tasa, o en este caso la proporción más alta de madres adolescentes. Lo primero es que por departamento, Montevideo está un poquito por debajo del valor nacional. Acá es el 2%, 2.1% de las adolescentes que son madres en el censo. Pero si miro Salto, Cerro Largo, Rocha, por ejemplo, están en el 4% o arriba. Pero ¿qué sucede? Me parece que esto vale para muchas variables. La desigualdad territorial se va a expresar más en las ciudades que en los departamentos. Porque si uno mira un mapa de una ciudad y el dibujo por estratificación social, ¿no? por ingresos, por estrato socioeconómico, se corresponde mucho con el territorio. Esto me recuerda a aquel meme de, capaz que es un meme un poco nerd, pero de un mapa de Italia donde pintaba de rojo el norte y de azul el sur y decía, cualquier variable que mapees de Italia. O sea, cualquier variable que uno mapee de Italia, Claro. el sur tiene un valor y el norte tiene otro. Bueno, vos mapeás Montevideo, casi cualquier variable que mapees tiene una estructura similar, con unos valores en la costa, con otros valores en la periferia. Y las madres adolescentes no son la excepción. El municipio CH, Posito, Punta Carretas, Buceo no. Cordón, Ahí Villa está, Dolores, Parque sí. Valle, ahí. 0,1% de las adolescentes son madres. No es un cero absoluto porque es un municipio enorme, pero está Casi muy ninguno. cerca de que no haya
fecundidad adolescente ahí. Si uno va al municipio A, otra vez el que dijimos hoy, el oeste, el Cerro, bueno, el que es muy Cerro, amplio París, territorialmente, ¿no? sí. Paso la Arena, no sé, para allá. 3.5%. Entonces, Que igual es bajo. es bajo en relación Es a lo que bajo, era. pero es como decís vos. O sea, bajó mucho para lo que tenía, pero igual sigue siendo alto en comparación a los demás. 0,1% es casi virtualmente cero, ¿no? Y se Sí. multiplica por 35 en el otro territorio. Entonces, bueno, hay una beta muy interesante siempre desde la perspectiva, como yo la entiendo, de vincular la demografía con las desigualdades. Claro, y el No promedio solo de como Montevideo es causa, como engañoso. consecuencia. El promedio de Montevideo es engañoso, en realidad. Una vez más, ¿No? el promedio en sociedades desiguales, y ahí hay algo que la demografía en América Latina siempre tiene que innovar en relación a los modelos más europeos, es que son poblaciones más desiguales, los promedios son menos informativos, las variables de dispersión tienen que jugar un rol más fuerte, y cuando uno puede mapear territorialmente cómo se expresan los indicadores, es muy indicativo, ¿no? Yo creo que en términos de esto de ver las desigualdades en el territorio y pasando a otro tema, creo que encontré una variable donde no se expresa tanto en el departamento o en la ciudad de Montevideo en este caso, sino más bien entre departamentos. Y son algunas variables de infraestructura. Por ejemplo, el censo permite mirar los materiales de la vivienda. Y ahí hay, en general, materiales pesados en paredes y techos, si no universales, por lo menos muy frecuentes, paredes y piso, perdón, pero no así en el techo. Hay una diferencia entre techo liviano y techo resistente que hace a la calidad de la vivienda. El INE ya mostró algunos datos en relación a esto, pero si uno mirara, concentrándonos en el techo, el porcentaje de techo liviano versus techo resistente, ahí sí el país muestra un panorama muy distinto. Seguramente Montevideo por municipios también, pero el país muestra desigualdades que en general no se expresan tanto, que se expresan más intraciudad. Por ejemplo, en Rivera es el 80%. Y si uno mira Montevideo es el 17%. Entonces ahí hay algo que hace el porcentaje de urbanización quizá de los departamentos, pero también a la calidad de las viviendas y al bienestar propio, ¿no? Totalmente. De los hogares, ¿no? Que el techo resista o no ante tormentas, en fin, no es necesario decir cuán importante es eso en una vivienda. Es enorme la diferencia. Fíjate 80, Artigas 77, 33, 74, Rocha 71%, Montevideo 17. Repito, debe tener que ver que Montevideo es, aunque hay Montevideo rural, es una ciudad en una proporción muy grande y que está más dispersa la población en otros territorios, pero también en las propias ciudades del interior, seguramente, ya habrá personas especialistas en esto que lo digan mejor, pero seguramente también a nivel urbano, en las diferentes ciudades hay diferencias así de grandes. Y luego otra variable para ir terminando que se puede mirar es el acceso a bienes y servicios de los hogares. Y ahí hay cosas interesantes, ¿no? El acceso a computadoras o tablets, o bueno, a autos y motos, que lo dijimos ya en otro programa, o a internet, o a conectores solares, ¿no? Todas esas variables, si uno las mirara por municipios de Montevideo, volviendo a la dimensión ciudad, departamento. Pasa como pasa siempre, que tenés la costa en un nivel y todo lo demás de otro. Otra vez el mismo mapa. Acá las diferencias no son tan grandes, dependiendo de lo que uno mire, ¿no? Pero, por ejemplo, el acceso a Internet, el Uruguay es un país relativamente conectado, ¿no? Entonces uno no ve lugares donde no haya nada, pero aún así ve un 95% en el CH y un 75% en el A. Otra vez son los dos extremos esos municipios. O, no sé, un 46% con auto en el CH de hogares y un 32% en el A. Pero sigue siendo el mismo mapa otra vez. Salvo que uno mire heladera o calefón, que casi todos están arriba del 90% y hay algo relativamente universal ahí. Tenés que hacer el meme hoy. Eso para mí es lo que queda de aprendizaje. Y es que hoy tenés que poner el mapa de Montevideo, pintar la costa de un color y el resto de otro, y decir cualquier variable que estudies de Montevideo. Sí. El mapa que mires, ¿no? El mapa Salvo que mires. heladeras y cocina. Y calefones. Y calefones. Y sí, donde hay para todos los gustos. Y estaba buscando el dato para el asado.
El último. ¿Tenés del un dato ciclo. para el sábado para cerrar? Tengo, El último, tengo. Dale, vamos. Es una sala en donde alguien dice todos tienen algún servicio de streaming contratado. Ujú. Y ustedes que conocen el censo dicen todos no. Todos no. Un cierto porcentaje de los Claro. hogares. Este dato me importa. ¿Cuánta gente tiene o Netflix, Amazon, HBO, el que sea? ¿Cuánta gente tiene? ¿Cuánta? Si ¿Qué- tuviera que ¿Estamos hablando de arriesgar? país o...? País. País. Alvin tira 45. 45. Yo voy a tirar 38. 40. Son muy buenos ustedes. Se ve que están expuestos a columnas sobre datos censales desde hace tiempo. Un 42. Ay, Alvin. Ah. Bien, Alvin. es nuestro Julio César Gardo. Sí. Julio César Alb le emboca de nuevo. Y si quieren otra vez, miren, esta vez el contraste no va a ser entre el CH y el A, sino entre el CH y el F, que es el que tiene el valor menor en este caso. Y el abanico va desde el 74% hasta el 35%. Así que en Mirá. esto vuelve a haber como una variabilidad bastante importante. Ese dato lo voy a usar mucho cuando venga alguien a hablarme de los medios. Y me digan, si la tele no la mira nadie, todo el mundo tiene Netflix, no sé qué. No, ¿sabés que 45% recién tiene algún servicio de streaming? Uno va a hogares al azar en el municipio F, va a 100 y 75 no tienen streaming y bueno, miran más la tele probablemente. No, juega mucho YouTube también. No Sí, se el olviden, viejo y querido YouTube es el, gratuito YouTube, YouTube. es el cable nuevo. Las redes también. Sí, las redes. Miran Facebook. Nacho, bueno, gracias de vuelta por este ciclo y antes de fin de año inventamos algo. Gracias a ustedes. Cuando quieran, aquí estaremos. Dale, hacemos la tanda y se viene Garo Araquelian que tiene disco nuevo. Fácil desviarse.